celebra este lunes la editorial Gente Nueva, el aniversario 54 de su fundación. Inauguran a través de redes sociales y plataformas digitales muestras expositivas del Premio Nacional de Artes Plásticas José Manuel Force. Y sostienen intercambio de artistas villaclareños como parte de las acciones de homenaje a las palabras a los intelectuales. Saludos desde La Habana, es lunes 31 de mayo de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La editorial Gente Nueva celebra hoy sus 54 años de fundación. Desde 1967, esta casa editorial se ha especializado en la publicación de libros de autores cubanos y extranjeros para los públicos infantil y juvenil. Con alrededor de 20 colecciones, Gente Nueva ha puesto en manos de los lectores una obra de calidad en lo relativo también a la edición y su diseño. La editorial Gente Nueva es hoy una de las más prestigiosas de su tipo en Latinoamérica. Un centenar de títulos reserva para su distribución y su equipo trabaja arduamente junto con los escritores que asumen la creación literaria dirigida a la infancia y la juventud. Gente Nueva mantiene su misión de conducir por los caminos del libro a las jóvenes generaciones, así como la formación de valores en niñas, niños y adolescentes. Gente Nueva tiene la norma más estricta en edición de libros porque tiene que ser muy cuidadoso de aspectos como lenguaje, como el estilo, porque tiene que preparar a esos niños, los libros tienen que ser apoyatura a los planes escolares. El trabajo de promoción en esta editorial es muy creativo, porque depende fundamentalmente de las iniciativas de nosotros y de las necesidades del público. La promoción de los libros que están saliendo, la promoción de los libros que se están comercializando, todo se ha puesto en redes sociales. Para el equipo de especialistas de la editorial es fundamental fomentar desde edades tempranas el hábito de la lectura. Sus ediciones abarcan desde los deportes, la ciencia, la técnica, la apreciación artística hasta temas históricos, por solo mencionar algunos perfiles. Gente Nueva es una editorial mucho más abarcadora de lo que el público piensa, porque no solo comprende todas las edades en que se divide la infancia, la adolescencia y la juventud, sino que abarca todos los géneros y todas las temáticas literarias. Cuento, poesía, teatro, novela, pero además literatura de amor para jóvenes, ciencia ficción, divulgación científica. A lo largo de los años, Gente Nueva siempre se ha preocupado por contribuir a la formación de las niñas y los niños responsables y útiles para la sociedad. Elin Drix, Noticiero Cultural. Y de literatura y autores seguimos hablando en esta emisión. El primer festival virtual Entre Gestos y Palabras de las especialidades de artes escénicas y literatura se celebró en la provincia de Camagüey, organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura. Desde ese territorio, nuestra corresponsal nos pone al tanto. La particular manera de asumir el teatro y la literatura distinguen a colectivos y escritores camagüeyanos. Grupos de varios municipios participan en el encuentro Entre Gestos y Palabras, donde se muestran los resultados de la creación del movimiento de artistas aficionados. Las propuestas enriquecen la escena y se transmiten a través de la plataforma virtual. Aquí están presentes los espectáculos unipersonales, las obras de teatro para niños y para adultos, los monólogos y la narración oral. Estamos hablando de que se han presentado 6 obras de teatro, 5 monólogos y 27 narraciones orales. También el concurso se nutre con poemas e historias. Los amantes de la literatura recrean cada hecho con su propia manera de escribir. El encuentro debate provincial de talleres literarios se inserta en el evento Entre Gestos y Palabras, vinculado con el teatro, que nunca lo podemos ver distante uno de otro. Estamos muy satisfechos con la calidad de las obras que hemos recibido y para la evaluación de las mismas contamos con un jurado de lujo, integrado por la vanguardia artística del territorio y el catálogo de excelencia de nuestra editorial Ácana. El encuentro Entre Gestos y Palabras es organizado por el Centro Provincial de Casas de Cultura, un espacio lleno de movimientos, voces y pensamientos. En Camagüey, A.M. Amargós, Noticiero Cultural.
La Casa de las Américas abrirá su librería todos los martes y jueves entre 9 de la mañana y 4 de la tarde durante el próximo mes de junio. En esa institución ubicada en las calles Tercera y General Vedado capitalino, los interesados podrán adquirir las publicaciones más recientes del sello editorial Casa. Y sobre uno de esos libros nos habla ahora mismo el escritor y crítico Norge Espinosa. Muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes. La Casa de las Américas acaba de poner en circulación el volumen que tengo en mis manos, Cuentos casi completos de Manuel Ramos Otero. Un volumen que a partir de ahora será de referencia obligada para el lector que quiera penetrar con mayor hondura en la literatura latinoamericana y caribeña. Manuel Ramos Otero muere en 1990 en su tierra natal, en Puerto Rico, pero a partir de allí, lamentablemente desapareciendo víctima del SIDA, su obra empieza a cobrar otra dimensión y el mito de su persona y de su literatura comienzan a unirse, entre otras cosas, gracias a la lectura de sus cuentos, de sus poemas, de sus piezas teatrales y de muchos textos que todavía esperan por ser descubiertos. Parte de esa labor de rescate y de nueva dimensión es la que este volumen aporta, porque su compilador y prologuista Arnaldo Cruz Malavé ha realizado un profundo trabajo de rastreo entre el legado literario que se conserva en la Universidad de Columbia de Nueva York, donde se depositaron los textos, los manuscritos, todo lo que en materia de escritura dejó Manuel Ramos Otero. Y este volumen, que ahora presenta Casa de las Américas con edición de Caridad Tamayo y diseño de Pepe Menéndez, es un reflejo fiel de esa investigación, porque están no solo los textos que publicó en vida Manuel Ramos Otero, sino que gracias a ese trabajo de Arnaldo Cruz Malavé se añaden textos dispersos, cuentos que estaban supuestamente perdidos e incluso nuevos inéditos que aparecen en esta compilación. Ello da un retrato fiel de qué persona era como escritor el cuentero Manuel Ramos Otero. Cuentero, ¿por qué? Porque él se imaginaba como parte de un oficio que tiene que ver más con la imagen de Sherezada, aquella figura mítica de las Mil y una Noches, y no tanto como la del narrador clásico que podemos encontrar, digamos, ya en un canon literario. Y sin embargo, lo curioso es que Manuel Ramos Otero, hombre desafiante, homosexual declarado, luchador por los derechos de su comunidad y sobre todo dueño de una fabulación muy poderosa, logró plasmar en estos relatos que están ahora cerca del lector un mundo de voces, una galería de recuerdos que lo discute a él como persona, como escritor, como puertorriqueño, como emigrante, como boricua, a partir de su viaje constante entre esas dos islas, Puerto Rico y Manhattan. El tiempo ha demostrado que lo que él escribió es literatura perdurable. Los ecos que dejaron en sus cuentos Edgar Allan Poe o Julio Cortázar, por mencionar solo dos grandes referencias, se unan a su manera de reescribir biografías o imaginar nuevas vidas para fantasmas literarios tan poderosos en Puerto Rico como Julia de Burgos. Y la voz de él se recompone a través de estos cuentos como una voz que siempre desafía al lector. Quiero agradecer a Casa de las Américas por poner en las manos de nosotros y ojalá que de muchos lectores más allá de nuestras tierras, un volumen que da un reflejo fiel de ese hombre casi completo que fue Manuel Ramos Otero. Con él crece nuestra literatura y sobre todo crece nuestro interés por las letras en nuestro continente a manera de una respuesta de sabernos mejor. Muchas gracias. A ti, Norge, por esta recomendación de uno de los libros que desde mañana, ya lo decíamos, puede adquirirse en la librería de Casa de las Américas en Tercera y G. Ahora vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso le estaremos hablando de artes visuales. Lo anunciaba antes de la pausa, de artes visuales le estaremos hablando en este minuto con una transmisión en vivo a través de Instagram y de Facebook. Se inauguró en Galería Acacia la muestra personal Las Marcas Descifrables del Premio Nacional de Artes Plásticas José Manuel Force. El espacio expositivo inicia de esta manera la campaña de celebración por su aniversario 40. En las redes sociales de Galería Acacia se podrá apreciar esta muestra hasta el venidero mes de julio.
Como una gran instalación o environment, José Manuel Force concibió esta exposición titulada Las marcas descifrables, que exhibe Galería Acacia y que se puede apreciar a través de sus redes sociales. Es común en la obra de Force encontrar referentes literarios, el uso de la fragmentación como narrativa para hablar de temas universales y una concepción del espacio que viene de su experiencia como museógrafo. Pero la literatura influyó mucho en las imágenes, en mis imágenes y en los títulos, por supuesto, ¿no? Yo veía, cuando leía veía imágenes realmente, de pronto descubría como que cosas que me incentivaba a crear. Y de vez en cuando encontraba una frase que era el título de una exposición que hacía, o de una obra de arte aislada, ¿no? Establecer nexos entre la fotografía y la instalación es una de las particularidades de su obra inicial. Hoy, Premio Nacional de Artes Plásticas, es una de las figuras más importantes dentro del arte contemporáneo cubano. Las cosas tú no las ves de un golpe, tú vas como viendo fragmentos a tu alrededor y todo eso lo vas armando después. Y en el caso de la fotografía, bueno, surgieron esos mosaicos que te permitía hacer una pieza grande y múltiples a la vez, ¿no? Con el tiempo, esas partes se fueron reduciendo a tamaño cada vez más, y como están los atados, que son muchas capas de papel y de fotos, y fueron reduciéndose hasta que llegaron al punto de los fragmentos muy pequeños, de 1 centímetro de ancho, ¿no? Entonces, bueno, pero yo veía eso como que muchos fragmentos componen una imagen determinada. Galería Acacia celebrará en 2022 40 años de creada y no es casual que inicien la campaña A la Vuelta de los 40 con esta muestra personal, pues José Manuel Force integró Volumen 1, una significativa exhibición que propició la creación de Galería Acacia. Este homenaje, esta campaña que le hemos llamado A la Vuelta de los 40, conecta esta exposición con los 40 años de Galería Acacia, que son en el 2022, y pretendemos ya que sea el cierre, la propuesta de una muestra colectiva a propósito de la exposición en homenaje a los artistas y bueno, al proyecto en sí. Esta exposición también se inserta en los festejos por los 20 años de Génesis Galerías de Arte, empresa a la que pertenece Galería Acacia. Las marcas descifrables de José Manuel Force podrá apreciarse en redes sociales durante junio y julio. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Un mural de gran formato ubicado en el centro histórico de La Habana invita al visitante, también amantes de las artes visuales, al disfrute de esta obra que ratifica los valores artísticos y arquitectónicos de nuestra capital. Un equipo de la Oficina del Historiador de la Ciudad nos cuenta más. Los amantes de caminar y conocer La Habana pueden disfrutar de un nuevo espacio que, como tantas obras emprendidas por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, relaciona el esparcimiento sano con el saber. Se trata de un proyecto ideado por el doctor Eusebio Lale Spengler y que tras casi un año de ejecución se convierte en realidad. Leal siempre estuvo muy atento del mural de Hipólito porque el edificio que es la Metropolitana, que hoy se está convirtiendo en un gran hotel, fue un edificio de inmobiliaria que la oficina administró por mucho tiempo. Es decir, que él conocía muy bien y admiraba cada vez que entraba por aquel pasillo el mural de Hipólito. Cuando toma el hotel y empieza a refuncionar el edificio, lógicamente el mural ya no venía bien con el proyecto. Y Leal nos dice, vayan a ver porque yo creo que podemos desmontarlo, traerlo, protegerlo y hacer de una gran hazaña. Bueno, en este caso ha sido una de las cosas más complejas a las cuales nos hemos enfrentado, puesto que es una obra de grandes dimensiones, no es fácil la manipulación, había que hacerla con equipos. El guacal que se preparó para la protección fue prefabricado anteriormente. Como tiene un grado de protección 1, tiene un alto valor histórico, era muy importante también que esa exposición al intemperismo en el traslado no le hiciese daño a la obra. Fue una proeza y toda una filmación de la extracción del mural en los camiones, las grúas, es decir, ha sido un gran, pero además con el visto bueno de la Comisión Nacional, con la profe Elisa Serrano, que ha estado muy atenta al mural por la gran importancia para el patrimonio que tiene, para el patrimonio cubano, y realmente se han cumplido todos los protocolos. Ahora mismo se está inscribiendo a nombre de la oficina. Y Leal siempre dijo, no, ese mural va a contar la historia de Hipólito. Y no nos quedamos ahí. Es decir, realmente salimos a investigar
la vida de Hipólito en la ciudad y hemos encontrado más de 10 murales de Hipólito en toda la ciudad de La Habana, incluso en vivienda, edificios de vivienda donde Hipólito dejó en los lobbies de los edificios maravillas de pinturas como esta. Realmente en este lugar entonces Leal soñó, por el tamaño del mural pudieran venir, sentarse, admirar el mural, ver La Habana desde un espacio muy cómodo, pero también ir oyendo la historia de Hipólito, quién fue Hipólito para cultura de nuestro pueblo y qué hizo Hipólito. También tiene un tema muy interesante esta sala, que es el uso de la realidad aumentada a través de la Wi-Fi, donde el público puede llegar, cargar esa aplicación y a través de su móvil, no necesita ningún otro dispositivo tecnológico, puede disfrutar de toda la exposición, incluso la biografía del propio autor, todo el proceso de traslado y restauración del mural. Y otro punto muy interesante, que es muchas obras importantes que tuvo este mismo autor, Hipólito Hidalgo de Caviedes, en La Habana, que van a estar recreadas en las gráficas que va a contener la sala, y pueden enfocar a través del teléfono, incluso hacer un recorrido en 360 grados por el lugar como está en la actualidad. Mientras que aquí en la sala los lugares van a estar reflejados en gráficas de la época. Eso es un tema bien interesante para la atracción del público y poder disfrutar de una manera diferente de una muestra tan peculiar como esta. En la hoy hermosa calle de Amargura, muy cerca de donde Leal tuvo su despacho hasta los últimos días de su vida, queda expuesta una parte de la historia de La Habana, contada desde el talento pictórico de Hipólito Hidalgo de Caviedes. Otro empeño de Leal que se materializa para beneplácito de los transeúntes de la capital de todos los cubanos. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de Roy Ávila y María Carla Villar para el Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para hablar de la responsabilidad del intelectual en la revolución, a propósito de que en unas jornadas celebraremos el aniversario 60 de las históricas palabras de Fidel a los intelectuales. Los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, se celebraron 3 encuentros de reflexión y debate entre escritores y artistas con el líder de la entonces naciente Revolución Cubana. Como conclusión de esos intercambios, Fidel pronunció el sábado 30 de junio un discurso que se conoce como Palabras a los Intelectuales y que constituye piedra angular de nuestra política cultural. A casi 6 décadas de ese momento abrimos nuestra sección Contrapunteo para debatir sobre la responsabilidad del intelectual en la revolución. La colega Elindrix conversó con algunos escritores de nuestro país y nos dan a conocer sus opiniones en torno al tema. Palabras a los intelectuales, discurso pronunciado por Fidel en junio de 1961, fue una plataforma para la futura aplicación de la política cultural del país. Aquellas reuniones en la Biblioteca Nacional del líder de la revolución con la intelectualidad cubana marcaron la ruta y explicitaron el rol de los escritores y artistas en el proceso revolucionario que comenzaba a construirse. Palabras intelectuales traza una especie de plataforma donde están los cotos principales de lo que será la cultura cubana para el futuro. O sea, bien temprano, Fidel en ese discurso, en ese encuentro, hace un panorama de lo que él piensa que es la revolución cubana y lo que es la cultura. Primero, en que la revolución es un hecho cultural trascendental para la historia de Cuba. Cuando Fidel decide hablar con los intelectuales, que era como él dice ahí en la Biblioteca Nacional, era algo que había tenido que posponer
los imponderables de la vida lo habían llevado a dilatar un proceso que venía pensando desde hacía ya un tiempo. Estaba tratando de detenerse a meditar cómo iba a ser la relación entre la institucionalidad revolucionaria y los creadores. Primero, el derecho de la revolución a defenderse y de sobrevivencia de la revolución, pero también el derecho del escritor y el artista de participar como ciudadano, se declare o no revolucionario. Porque incluso mismo Fidel en ese discurso dice, para ser honesto no hay que ser necesariamente revolucionario. Y señala también claramente que dentro de la revolución cualquier forma, cualquier estética, cualquier recreación de la obra artística y literaria es válida. Fidel llama a todos los que aman a Cuba, a todos los que pueden aportar, que estén al lado de la revolución justamente para construirla, para mejorarla. Y él dice algo muy importante, dice que solo el futuro será quien juzgue lo que hagamos en estos años. Yo creo que este medio siglo, la revolución cubana ha sido un reflejo exacto de aquel primer discurso donde él traza los cotos principales. En lo personal, yo creo que para los intelectuales nos da a los escritores la posibilidad de participar. Ya desde Martí, desde Enrique José Barona y desde Villena sabemos que hay una vocación de servicio en los escritores cubanos y los artistas cubanos que la revolución potencia y visualiza como algo esencial. Esos principios enunciados de lo que sería el diseño de la política cultural de la revolución quedaron muy bien definidos en ese diálogo, porque repito, fueron 3 días donde Fidel trató de resumir, convocando a la unidad todos esos criterios diversos y que él respetó todo el tiempo, como la carga de precisamente de dudas, de interrogantes, pero también de herejía y de honestidad que podía haber en la creación artístico-literaria. Los primeros instantes de la revolución en torno a institucionalizar la cultura y a crear los instrumentos que permitan que los artistas, los pensadores, los escritores puedan contribuir a esa etapa que viene y que él ha anunciado que va a ser más difícil. Tú te estás dando cuenta que ya pone al arte y la literatura en el centro de la batalla ideológica. A 60 años de pronunciadas las palabras a los intelectuales es reconocida la vigencia del paradigma. De ahí que el actual presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, abogue por la necesidad de una actualización contextualizada a los tiempos que se viven y a las estrategias que rigen el trabajo de la prensa, la política y la cultura. Mañana continuaremos debatiendo sobre este tema. Elin Drix, Noticiero Cultural. Gracias, Celine, por este acercamiento que nos has ofrecido en el inicio del tema que debatimos durante esta semana en Contrapunteo, la responsabilidad del intelectual en la revolución. Y usted, como siempre le digo, todavía tiene tiempo de participar si nos escribe a contrapunteo@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y del quehacer de los intelectuales cubanos seguimos hablando en esta emisión. Jóvenes creadores, hacedores del teatro y la danza en Villa Clara, reunidos en la sede de las artes escénicas en la provincia, analizaron y debatieron el discurso de Fidel, que devino un documento fundamental para la política cultural del país y explicar las perspectivas del desarrollo del arte y la cultura dentro del periodo revolucionario. El dramaturgo e intelectual villaclareño Joel Sáez, desde su vasta experiencia, condujo el diálogo y la polémica con jóvenes del mundo de la danza y el teatro a partir del tema Palabras a los intelectuales, y lo hizo escudriñando la historia. Para ver las condiciones del momento en que se ocurre, la vigencia que puede tener un documento como eso, qué ha pasado de allá a acá, cómo se reinterpretan todas estas cosas de la contemporaneidad más inmediata que estamos viviendo. Hay que conocer la historia y hay que conocer los documentos originales y no se puede hablar de la política de la revolución o de lo que sea si uno no consulta los textos, no consulta los documentos de primera mano.
Esta experiencia permitió también escuchar, intercambiar, polemizar desde diversas perspectivas y puntos de vista de los jóvenes, quienes con total desenfado manifiestan inquietudes acerca de palabras a los intelectuales. ¿Cómo entender nuestra historia, nuestros procesos anteriores, para a partir de ahí nosotros como generación de jóvenes, algo tan importante para Fidel en ese momento de palabras a los intelectuales en el discurso, cómo nosotros los jóvenes podemos entender de verdad en nuestra sangre, en nuestra piel, los procesos de nuestra historia, para transformarlos, cambiarlos? Mi idea como organizador de este evento es esa. Jóvenes creadores villaclareños escuchan y debaten el discurso Palabras a los intelectuales. Estar consciente del contexto en el que el discurso se da, es decir, y son cosas que no están en las palabras como tal, sino que tenemos que acercarnos desde las lecturas, incluso desde las anécdotas de esos tiempos, de los que participaron y fueron entes activos en la cultura de esos momentos, las fuerzas que se movían, que lo condicionaron. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión nos trasladamos a la más oriental de las provincias cubanas. Un merecido homenaje a los maestros de la danza en Cuba ofrece la 7ª edición del Encuentro de Jóvenes Coreógrafos de la Asociación Hermanos Saiz de Guantánamo, programado de forma virtual debido a la actual pandemia. El evento finaliza este lunes en la noche tras varias jornadas de intercambio en el perfil de Facebook de la organización. La colega Yanela González nos pone el tanto. El encuentro de jóvenes coreógrafos de la Asociación Hermanos Saiz en Guantánamo dedica un homenaje a los maestros que han sido imprescindibles en la formación de las nuevas generaciones de bailarines en Cuba. Hombro, cadera, usen la música, usen el recurso musical, la música. De manera especial son reconocidos los aportes de los maestros de danza de Guantánamo al desarrollo de este evento que en 7 ediciones ha generado un valioso espacio para el intercambio de experiencias, algo esencial para los que todavía estudian la especialidad. Suave, córtense adelante, relajado. Es importante para un maestro siempre estar cerca de su alumno, porque el alumno tiene cosas nuevas que siempre hay que decir, porque ellos están al día con la vida contemporánea. Los estudiantes te enseñan y uno enseña. Es la forma de probar si funciona o no una X técnica determinada. Y entonces, ese intercambio recíproco entre el educador con el educando da un flujo de información incalculable. Aunque los momentos teóricos transcurren ahora de forma virtual debido a la COVID-19, esta edición dejará sin duda una importante contribución al ya establecido prestigio que ostenta Guantánamo en la formación de jóvenes bailarines y coreógrafos. Llegando al punto, voy descansando. Yanela González, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la celebración del aniversario 54 de fundación de la editorial Gente Nueva. Le contamos de la inauguración a través de redes sociales y plataformas digitales de la muestra expositiva del Premio Nacional de Artes Plásticas José Manuel Force y le informamos del intercambio de artistas villaclareños como parte de las acciones de homenaje a Palabras a los intelectuales. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.